Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el imperialismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Como vimos en el video anterior, hablamos un poquito de lo que era el colonialismo. Ahora vamos a hablar de lo que es el imperialismo. El imperialismo siempre ha existido, pero si hablamos de un periodo histórico conocido como el periodo de los imperios, tendríamos que hablar directamente del periodo que se extiende de 1871 a 1914. Desde ese momento de la historia, los historiadores empezaron a denominar este periodo como imperialismo asociado a la repartición del continente africano. ¿Cuándo se llevó a cabo esta repartición del continente africano? Bueno, entre 1884 y 1885. Los grandes imperios de Europa, hablándose del imperio italiano, del imperio francés, del imperio alemán, del imperio británico, del imperio austrohúngaro, se reunieron en lo denominada la Conferencia de Berlín, la cual se llevó a cabo una serie de acuerdos tanto para la repartición del continente africano como la explotación de este territorio. Ojo, no quiere decir que antes de la conferencia de Berlín no se hubiera explotado el continente africano. Ya se explotaba, pero de manera parcial, es decir, por pequeños fragmentos o territorios que ya habían colonizado algunos países como España, como Portugal, como Gran Bretaña. Sin embargo, la repartición de todo el continente africano se dio dentro de este periodo. Estas conferencias se llevaron a cabo entre noviembre de 1884 a febrero de 1885, las cuales estaban organizadas por el canciller alemán Otto von Bismarck, quien sería el encargado también de comandar las tropas alemanas dentro de la Primera Guerra Mundial. Eh, Antes de que estallara la bomba, empezaron a repartirse estos territorios y quedaron de la siguiente manera. Eh, Aquí en el mapa podemos ver cómo está con colores repartido el continente africano, empezando por España, que se adjudica esta parte de acá, que es en amarillo, que estamos viendo, esta parte de acá que es Marruecos, de Sahara, también Marruecos está acá arriba, Sahara está acá, y esta parte de acá que es la Guinea Ecuatorial. Un dato curioso es que hasta el día de hoy el único país africano que habla español en todo el continente es Guinea Ecuatorial. Y también como dato curioso es el país que tiene la dictadura más larga que ha existido desde 1986. Bueno, por otro lado, los grandes imperios que se repartieron más territorio fueron los imperios franceses y el imperio británico. Eh, Italia, de este lado, se repartió la parte de Libia. Francia, aquí está de morado todo lo que es la parte de África Occidental. Reino Unido, parte del norte y gran parte del sur. Alemania se repartió parte del centro, algunas provincias del sur. Portugal se anexó a algunos territorios que estaban en el noroeste y también algunos territorios que se encontraban en el sur. Y Bélgica se apoderó de la parte central. ¿Cómo estuvo repartido entonces los territorios? Bueno, de la siguiente manera. Alemania se anexó lo que actualmente es Camerún, Nigeria, Togo, Ghana, Burundi, Ruanda, Tanzania y Namibia. Ojo, cuando hablamos de Nigeria, por ejemplo, fue exclusivamente de los alemanes. Nigeria se repartió entre diversas partes para darle una porción a los alemanes y una porción a los ingleses. Por otro lado, como les decía, Bélgica, el imperio belga, se apoderó de toda la parte de la República del Congo, la parte central. España, lo que les mencionaba de Marruecos, Guinea Ecuatorial, que como les decía es el único país que al día de hoy en toda África habla español como lengua oficial, y la parte de Sahara. Sahara habla el español pero no como primera lengua, sino como segunda lengua. El imperio que posiblemente más se anexó del continente africano
fueron los franceses. Ellos se anexaron Argelia, Marruecos, Túnez, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Benín, Guinea, Mauritania, Níger, Senegal, Sudán, Chad, Congo, Gabón, Somalia, Madagascar y las Islas Comoras. Estos fueron los territorios que se anexaron de Francia. Como dato curioso, en Francia hasta el día de hoy existe una gran comunidad de personas que practican la religión musulmana, y esto derivado a que pues son inmigrantes tanto de Argelia como de Túnez y de Marruecos que ya se establecieron en Francia. Por otro lado, Italia se anexó los territorios de Libia, Eritrea y Somalia actualmente. Portugal, por otro lado, se anexó Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe. Un dato curioso y la importancia de esta colonia en Cabo Verde, que es la colonia posiblemente más antigua de los portugueses, es que Cabo Verde ayudó para que el reino de Portugal, a través del Tratado de Tordesillas, se anexara el territorio de Brasil. Si bien sabemos, en América el único país de América Latina que no habla el español son los brasileños, porque está a la misma distancia de Cabo Verde, y por lo tanto, de acuerdo al tratado que se dio entre españoles y portugueses, ese territorio que estaba a la misma altura de la colonia portuguesa, pues se iba a ser anexada a esa corona. Por otro lado, el Reino Unido, posiblemente el imperio más poderoso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se anexó los territorios de Egipto, Sudán del Sur, Kenia, Uganda, Zambia, Sierra Leona, Gambia, Zimbabue, Gambia y Zambia, Motsuana, Sudáfrica, Mauricio, Nigeria, la parte que le corresponde, y Malawi. Ojo, si bien no les platicaba en algún video, estos a veces celebridades que hemos visto que son de tez blanca y y nos preguntamos de dónde son y resulta que son de Sudáfrica o que son de Nigeria. Bueno, esto es derivado a que por mucho tiempo estos países africanos fueron parte de la cultura británica. Países como Kenia o como Sudáfrica se desarrollaron un poco más que las otras ciudades de África, precisamente por la inversión que hubo de la corona británica. Todos estos países tienen como lengua oficial el inglés, y en algunas regiones tienen lenguas propias de su región, pero no como lengua oficial. La lengua oficial de esta zona es el inglés. Así se repartió el continente africano hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es que empieza a haber una liberación de estos países. Los dos imperios más poderosos de este periodo de la historia fueron el Imperio francés y el Reino Unido. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Reino Unido como imperio. Bueno, la corona británica tenía anexado todo lo que es el Reino Unido, ¿no? Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, y por otro lado también tenía anexados los territorios del norte de América. ¿Cuáles son estos? Bueno, lo que actualmente es Canadá y Alaska, que actualmente pertenece a Estados Unidos. También tenía anexado parte de Belice, algunas islas del Caribe, como las Bahamas, y también tenía anexado las Antillas británicas. Y en el sur tenía anexado una pequeña isla aquí que actualmente está en disputa con Argentina, y pues desde hace mucho tiempo tiene esta disputa por esta isla con Argentina. Los países que vimos en África, los cuales pertenecían al Imperio Británico, que se van desde el norte hasta el sur, prácticamente toda la punta sur de África pertenecía al Imperio Británico.
parte de algunos países de Medio Oriente y la India junto con Filipinas pertenecían a los británicos. Si nos vamos a Oceanía, pues toda Australia, Papua Guinea, Nueva Zelanda pertenecían también a los británicos. Posiblemente era el único imperio de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tenía presencia en los 5 continentes y era el imperio más poderoso, a pesar de que territorialmente el Reino Unido era chico, o más bien la corona inglesa era un territorio chico, se fueron anexando colonias muy importantes, importantes en sectores como la economía petrolera, agrícola o la explotación de minerales como la plata, el oro, el zafiro, etcétera, etcétera. Entonces, así como vemos el mapa, era todo lo que reunía el Imperio Británico. El siguiente imperio de gran importancia fue el Imperio Francés. Si hablamos del Imperio Francés hasta 1914, que es cuando estalla la Primera Guerra Mundial, tenemos que hablar de los territorios que ya habíamos mencionado de África. África fue el principal proveedor de Francia. Toda la parte de África del norte, pero la parte musulmana. Y también la parte de Madagascar, alguna región cerca de Singapur que está en Asia y igual las Antillas francesas que están en América, pero pues la presencia del Imperio francés fue menor a nivel mundial de lo que fue el Imperio británico. Y como dato curioso, uno de los imperios más importantes y que cobró gran relevancia, sobre todo dentro de la Primera Guerra Mundial, es el Imperio Austrohúngaro. Este imperio no se extendió tanto como el Imperio británico o el Imperio francés. De hecho, fue un imperio que se mantuvo dentro del territorio europeo, pero que cobró mucha importancia, sobre todo porque ahí empieza la Primera Guerra Mundial. Tras la muerte del archiduque del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, ¿cómo estaba anexado el Imperio Austrohúngaro? Bueno, actualmente son los territorios de Austria, Hungría, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y me parece que una parte de Suiza también ocupa parte de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, chicos, así es como estaban los imperios británicos. ¿Cuál es la relevancia de todo esto de 1884 hasta 1914? Bueno, algo que no podemos negar es que estos países buscaban crecer, buscaban la potencia, ser potencias a nivel mundial, dominar unos a otros, y siempre hubo una latente guerra entre ellos. ¿Por qué? Por esta necesidad de dominar cada uno de los países. Entonces, la Primera Guerra Mundial, de hecho, empieza con un conflicto entre Francia y Alemania por los territorios de Alsacia y Lorena. Entonces, pues bueno, el imperialismo como tal trajo a que desembocaran la Primera Guerra Mundial y que se empezaran a crear alianzas, sobre todo si hablamos del Imperio Austrohúngaro, cual tenía una fuerte relación con el Imperio Alemán. Si hablamos del Imperio Francés, tenía una fuerte relación con el Imperio Británico. Entonces, en ese sentido, pues, se empezaron a formar alianzas pensando en que en algún futuro se necesitara de esas alianzas para dominar otros imperios como lo fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias, chicos, y que tengan un bonito día.